Inglaterra, Derbyshire. El verano de 1810 ardía sin clemencia. No olía a pan, sino a heno seco. En Ashbourne Hall, el aire estaba pesado de silencio y de deber. Nathaniel tenía 11 años y un libro en latín que no entendía ni quería entender. Su tutor, un hombre de voz ronca y cabeza brillante por el sol, dormía bajo el roble con un pañuelo sobre la cara. Nathaniel aprovechó. No fue una travesura. Fue un impulso, una fuga pequeña, casi un secreto. Corrió sin pensar, con el corazón golpeándole las costillas, hasta el único lugar donde podía respirar sin permiso, el arroyo. Justo en el límite de la propiedad, el agua corría ligera, una cinta de ámbar bajo el sol. Le gustaba su sonido, porque no se parecía al de nada en casa, ni relojes, ni órdenes, ni puertas cerradas. Creyó que estaba solo, hasta que oyó algo más, una voz. No hablaba, cantaba, una melodía sencilla como si el río la inventara. Entonces la vio. No era un sueño, ni una aparición. Era una niña. Estaba sentada en la orilla opuesta, donde la tierra ya no pertenecía a los Ashbourne. Tenía los pies descalzos y el vestido remendado pero limpio. El cabello recogido con una cinta tan gastada que parecía un hilo. Trenzaba flores y juncos con tanta concentración que parecía no notar el mundo. Cuando alzó la vista, lo miró sin miedo. Hubo un segundo en el que todo se detuvo. El río, los insectos, hasta el aire. Ella lo observó con una calma que lo desarmó. —¿Estás perdido, niño rico? —preguntó con una voz clara, casi divertida. —No, y no me llames así. —Entonces siéntate —dijo—, pero no pises las flores. Son para el trabajo. Él obedeció. Se sentó en su lado del arroyo, como si aquel hilo de agua marcara no solo la tierra, sino también el mundo que los separaba. —¿Qué haces? —preguntó torpe. —Una corona. —Es bonita —dijo él. —¿Para tu madre? Ella sonrió, pero sin alegría. —No, es para el río. Nathaniel frunció el ceño. —¿Para el río? —¿Por qué? Ella se encogió de hombros. —Porque siempre está solo. La gente le quita cosas, lo ensucia, lo cruza sin mirarlo. Nadie le da nada a cambio. Él se quedó callado. Pensó en su casa, tan llena de cosas y tan vacía. Miró las manos de ella, ágiles, cuidadosas, y sintió una admiración que no sabía nombrar. Cuando la corona estuvo lista, la niña se levantó y la dejó caer al agua con un gesto solemne. El río la tomó y la hizo girar lentamente, como si jugara con ella. —¿A dónde irá? —preguntó Nathaniel. —A donde tenga que ir —respondió ella—. Al mar, tal vez. Vos se hundirá antes. No importa. El río sabe que lo vi. Él quiso imitarla. Dejar también una ofrenda. Rebuscó en el bolsillo del chaleco, pero no tenía nada, salvo una cinta de seda azul que su madre usaba para marcar su aburrido libro. La sacó. El satén brilló bajo el sol. Era demasiado hermoso para aquel lugar, y por eso mismo perfecto. —Espera —dijo, cruzando el arroyo de un salto. El agua le salpicó las botas, fría, viva. La niña lo miró. Sorprendida, él extendió la mano. —Toma, para que el río también te recuerde a ti. Ella lo miró unos segundos, como si midiera su intención. Luego tomó la cinta despacio. Sus dedos rozaron los suyos, y el contacto fue un relámpago breve. No la ató a una flor, sino a su muñeca. —Así no la pierdo —murmuró. Un grito rompió el momento. —¡Joven Nathaniel! ¡Nathaniel! Era el tutor, despierto y furioso. El hechizo se rompió. —Debo irme —dijo él, retrocediendo.
Lo sé, respondió ella, sin moverse. ¿Cómo te llamas? Eliza. Soy Nathaniel. Lo sé, dijo ella con una sonrisa mínima. Todos saben quién es el heredero. Él asintió y echó a correr. Pero al llegar al otro lado, ella lo llamó. ¡Nathaniel! Se giró. Ella seguía allí con la cinta azul brillando en su muñeca. El río lo devuelve todo, dijo ella con una seriedad impropia de su edad. Tarde o temprano, ten cuidado con lo que le das. Él no entendió, aún no. Esa noche, su padre anunció que partiría a Eton al amanecer. Nathaniel se fue sin despedirse de nadie. Mientras el carruaje avanzaba, el sonido de las ruedas sobre la grava le recordó el murmullo del arroyo, y pensó en ella, en la niña de los ojos verdes y la cinta azul. Y por primera vez en su vida sintió miedo, no de lo que venía sino de olvidar. Habían pasado 17 años desde aquel verano. Ashbourne Hall seguía en pie, majestuosa y silenciosa, pero el tiempo le había robado el pulso. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, y los retratos observaban con la solemnidad de quienes no perdonan los cambios. Nathaniel Ashbourne regresó al amanecer, con la barba recién afeitada y la mirada de un hombre que había aprendido a ocultar lo que siente. Había dejado Londres por obligación, no por nostalgia. Allá, entre fiestas y apuestas, había descubierto que la sociedad era sólo una extensión del mismo teatro que lo crió. Máscaras, deudas y reputación. Ahora volvía a ocupar el lugar de su padre, un título que pesaba más que la herencia misma. El carruaje se detuvo frente al pórtico principal. El aire olía a madera húmeda y piedra vieja. Jennings, el mayordomo, lo recibió con una reverencia. «Bienvenido a su hogar, milord». «Hogar», repitió Nathaniel, dejando escapar una sonrisa sin alegría. Qué palabra tan generosa para un lugar que siempre tuvo frío. Mientras caminaban hacia el despacho, dejó que la vista se perdiera entre los detalles de su infancia. El reloj de péndulo, la alfombra gastada, la grieta en la columna del vestíbulo, nada había cambiado. Solo él. En el despacho, el retrato del difunto conde lo observaba desde la pared. Nathaniel encendió una lámpara. La luz amarilla recortó su perfil. Alto, de hombros rectos, el cabello oscuro y los ojos grises de su madre, aunque sin su calidez. Jennings carraspeó. «Milord, hay asuntos que requieren su atención inmediata. Supongo que se refiere a las deudas. Entre otras cosas, sí», dudó. También llegó una carta de Lady St. John. Nathaniel levantó la vista. Jennings continuó. «Informa que ella y su hija estarán en la comarca esta semana. Solicitan el honor de visitarle para ofrecer sus condolencias. Los St. John eran vecinos antiguos, propietarios del solar de Hazelwood, apenas 3 millas al este de Ashbourne. Durante generaciones habían aspirado a igualar el prestigio de los Ashbourne sin conseguirlo del todo. Buena posición. Fortuna prudente pero sin linaje. El difunto conde, en su pragmatismo, había insinuado un enlace entre las familias para equilibrar cuentas. Jennings bajó la voz. «Se comenta que Lady St. John espera que su hija pueda restablecer esa antigua amistad». Nathaniel sonrió sin humor. «Ah, sí, el equilibrio de los apellidos. Un Ashbourne arruinado y una heredera ansiosa por ascender. Perfecto para las columnas sociales». Jennings titubeó. «¿Desea que lo niegue si se comenta?» «No», dijo Nathaniel. «Déjelos hablar. Los rumores a veces sostienen las casas mejor que las vigas». La luz de la tarde se filtraba a través de los ventanales del despacho, proyectando sobre el suelo las sombras de las vidrieras antiguas. Afuera,
El campo respiraba despacio, como si la tierra misma observara su regreso con cautela. Cuando el mayordomo se retiró, Nathaniel se acercó a la ventana. La neblina cubría los campos. Más allá de los álamos, el arroyo brillaba bajo el sol pálido. Un eco remoto pareció deslizarse entre la bruma, como un recuerdo mal soñado. A la mañana siguiente, el repique de cascos sobre la grava anunció la llegada del carruaje St. John. Jennings, ceremonioso, abrió las puertas del gran salón, donde las cortinas de lino filtraban una luz color miel sobre los retratos. El aroma del té de Darjeeling y del pastel recién horneado flotaba en el aire, mezclándose con el perfume de los lirios. Lady St. John fue la primera en entrar. Su porte tenía la dignidad de quien ha pasado la vida recordando a los demás su posición. Vestía un traje de seda violeta ribeteado en encaje negro y llevaba guantes de piel que olían a lavanda y cuero. A su lado caminaba Victoria, su hija, el reflejo ideal de su madre, aunque más fría, más exacta. Lucía una muselina azul celeste adornada con perlas diminutas y un camafeo en el cuello. El cabello color trigo ceniza, recogido con la precisión de un escultor. Sus ojos, de un gris pálido, tenían ese brillo que confunde inteligencia con cálculo. Nathaniel los recibió con el protocolo justo. Lady St. John, Lady Victoria, es un placer volver a verlas en Ashbourne. El placer es nuestro, milord, respondió la dama sonriendo. Hace años que las dos casas no se visitaban como antes. Nuestros padres sabían lo importante que era mantener la amistad de los buenos vecinos. Enseguida ofrecieron sus condolencias. Mientras hablaban, Nathaniel notó el modo en que Victoria observaba cada objeto del salón. Los retratos, la chimenea, incluso la grieta en el mármol del reloj. No lo hacía con curiosidad, sino con una especie de estudio, como si todo lo que veía fuera una ecuación que debía resolverse para su beneficio. Cuando el té fue servido, una tercera figura apareció en el umbral. Era una joven. Vestía de gris perla, con un delantal claro y el cabello recogido en un moño bajo. No llevaba joyas, solo un cordón fino en el cuello, como si quisiera disimular una marca antigua. Cuando levantó la vista, sus ojos, grandes de un verde profundo con destellos ámbar, se encontraron con los de él. El impacto fue inmediato. Nathaniel sintió un golpe seco en el pecho, una punzada reconocible, un recuerdo que regresaba sin permiso. El agua, el verano, la corona de flores, la cinta azul, todo volvió en un solo parpadeo. Lady St. John interrumpió el silencio con naturalidad. La señorita Eliza Thorne es acompañante de mi hija. Ha vivido con nosotras desde hace tiempo. Una muchacha de buen juicio y carácter discreto. Victoria sonrió con una cortesía impecable, pero en sus ojos se encendió una chispa imperceptible. Eliza es práctica. No brilla, pero no se apaga, dijo con ligereza. Y en los hogares, milord, la estabilidad es más valiosa que el talento. Nathaniel asintió sin replicar, aunque aquella frase le irritó más de lo que habría querido admitir. El sonido delicado de la porcelana llenó el silencio mientras tomaba su taza. El té humeaba con un aroma suave. El aire estaba cargado de perfume a violetas, y entre ambos algo invisible parecía tensar la estancia. Eliza servía con la mirada baja, pero su calma no era servil. Había en ella una dignidad tranquila, una compostura que no pertenecía a quien vive de favores. Nathaniel no pudo evitar pensar que esa misma calma era la del río, la corriente que parecía sostenerlo todo sin romperse. Lady St. John hablaba de la temporada en Bath, del clima impredecible,
de lo difícil que era conseguir flores frescas. Victoria la secundaba con observaciones medidas, fingiendo indiferencia. Nathaniel apenas las oía. Estaba absorto en los movimientos de Elisa, en la precisión con que colocaba cada taza, en el leve temblor que apenas rozaba sus dedos. Cuando la visita terminó y el carruaje se perdió entre los álamos, Nathaniel permaneció un largo momento en el pórtico. El aire olía a tierra húmeda y a promesa de lluvia. Durante años había olvidado esa tarde en el arroyo. Ahora comprendía que no la había olvidado, la había sepultado. Las copas de los árboles se mecían lentamente y en el reflejo de una ventana creyó ver un destello azul. No estaba seguro si provenía del cielo o de un recuerdo. La visita de la St. John había cumplido su propósito: ofrecer condolencias y recordar los lazos entre ambas familias. Nathaniel no esperaba que regresaran pronto, pero al día siguiente un mensaje llegó a Ashbourne. Lady St. John expresaba su deseo de compartir una cena en honor a la antigua amistad de ambas casas. Una cortesía, decían las palabras. Pero Nathaniel comprendió el trasfondo. En Derbyshire, las cenas entre familias vecinas rara vez eran solo por gratitud. Eran la antesala de los acuerdos que el destino escribía con tinta invisible. La segunda visita de la St. John fue más íntima y, sin embargo, más peligrosa. Ashbourne Hall se llenó de velas nuevas, vajilla francesa y murmullos amortiguados por las alfombras. Victoria, vestida con muselina azul pálido, irradiaba esa confianza que da saberse esperada. Su madre, de gris perla con encaje, la observaba con una atención casi ceremonial, como si cada gesto de su hija fuera parte de un guión cuidadosamente ensayado. Elisa permanecía detrás, discreta, con un vestido modesto y las manos ocupadas. No se sentó. Su manera de moverse tenía algo silencioso, casi invisible, pero cada vez que pasaba cerca, Nathaniel sentía ese golpe sordo en el pecho, el mismo del primer encuentro. Durante la cena, Victoria dirigía la conversación con la precisión de quien domina su escenario. Sus cumplidos eran medidos, sus risas perfectamente calculadas. Cada palabra suya era una cuerda tensada, una melodía que parecía buscar eco. «Dicen que Londres se ha vuelto insoportable», comentó con un aire distraído, girando la copa entre los dedos. «Demasiadas caras nuevas y demasiado empeño en parecer antiguas. La novedad disfraza mal su hambre de aprobación. ¿No lo cree, milord?» Nathaniel la miró con serenidad. «A veces», respondió, «la aprobación no disfraza el hambre, solo la posterga». Victoria sonrió con esa elegancia fría que podía helar un salón. «Qué interesante. Habla usted como un filósofo, o como alguien que ha dejado de creer en las máscaras». Elisa bajó la cabeza, pero Nathaniel sintió que el comentario lo rozaba más de lo debido. El fuego del hogar chisporroteó con un sonido leve, proyectando sombras que danzaban sobre las paredes, como si la casa misma escuchara en silencio. Lady St. John habló entonces de la nueva rectoría del pueblo, de los caminos en reparación, del estado de los campos. Nathaniel respondía con cortesía, aunque sus ojos, de vez en cuando, se desviaban hacia Elisa, que servía vino o acomodaba flores. Su serenidad era hipnótica. No era docilidad. Era un control que se sentía más fuerte que cualquier adorno. Victoria lo notaba. Cada vez que él la miraba, un hilo de tensión invisible se formaba entre ambos. Jugó con su abanico, girándolo lentamente, y cambió el tema con aparente ligereza. «Mi madre dice que las casas antiguas guardan su memoria en los muros», dijo. «A veces me pregunto qué secretos calla esta». Nathaniel apoyó la copa.
Los muros solo repiten lo que oyen, replicó con calma. Depende de quién les hable. La mirada de Victoria se sostuvo en la suya apenas un segundo más de lo aceptable. El silencio que siguió se llenó de un perfume a lavanda y cera caliente. Elisa en ese momento cambió las flores del aparador, rosas blancas, gardenias y ramas de tomillo. El aire se volvió más dulce, pero también más denso. Cuando las damas se retiraron, Nathaniel permaneció solo. El fuego ya era un resplandor tenue, y las flores recién puestas parecían flotar en la penumbra. Jennings entró con paso cuidadoso, portando una nota. «Milord, Lady St. John ha dejado dicho que el próximo jueves celebrará el baile de invierno, como todos los años. Ha insistido en que su presencia sería conveniente». Nathaniel arqueó una ceja. «Conveniente», repitió. «¿Qué palabra tan cortés para decir inevitable?» Jennings bajó la mirada. «También ha insinuado que sería una buena ocasión para anunciar el compromiso formal». Nathaniel dejó la copa que sostenía sobre la mesa. «Entonces iremos», dijo al fin. «Que Ashburn no se diga ausente cuando el deber llama». El mayordomo se inclinó y salió. Nathaniel permaneció de pie junto al fuego hasta que la llama se extinguió del todo. En la oscuridad, el silencio del salón parecía respirar con él, como si la casa supiera que algo estaba a punto de romperse. La noche del baile Hazelwood Hall resplandecía con una opulencia que rozaba la provocación. Las lámparas de cristal francés lanzaban reflejos dorados sobre el mármol del vestíbulo, y la orquesta, traída desde Bath, afinaba los violines con la precisión de quien sabe que la música puede decidir un destino. Los carruajes llegaban uno tras otro. Las ruedas humedecidas por la lluvia brillaban a la luz de los faroles, y el aire estaba cargado de perfume y expectación. Era la noche de Lady St. John, la anfitriona más respetada del condado, y también la noche en que todos esperaban ver sellado un enlace que parecía inminente. Lord Ashburn y su hija, Lady Victoria Nathaniel, llegó con retraso. El camino desde Ashburn era oscuro, y el bosque había retenido la niebla entre sus ramas, como si quisiera advertirle de algo. Cuando el carruaje se detuvo, el aire frío lo envolvió de inmediato. Se ajustó el cuello del abrigo y subió los escalones de piedra. El sonido de la orquesta se deslizaba hasta él, un vals elegante que parecía no tener principio ni fin. Dentro, el salón principal resplandecía con un brillo casi cegador. Cientos de velas reflejaban su luz en los espejos altos, multiplicando el resplandor y las sombras. El mármol del suelo, recién pulido, parecía agua quieta. Las damas, vestidas en tonos pastel y joyas centelleantes, giraban en los brazos de caballeros que sonreían sin alma. El murmullo de las conversaciones se mezclaba con el cristal de las copas, con el roce de las sedas, con el eco del deber disfrazado de elegancia. Victoria dominaba la escena. Su vestido de seda color marfil tenía un resplandor plateado que la hacía parecer casi irreal. El cabello, recogido con un mechón cuidadosamente suelto, dejaba a la vista el brillo frío de un collar de perlas y diamantes. Su sonrisa perfecta era una máscara impecable, pero en sus ojos había un fulgor distinto, una ambición que no sabía esconderse entre las luces. Lady St. John la observaba desde el fondo del salón, erguida, vigilante, satisfecha. A su alrededor, los vecinos más influyentes de Derbyshire murmuraban complacidos. La familia St. John tenía fortuna y Ashburn necesitaba estabilidad. El equilibrio parecía escrito de antemano. Entre la multitud, casi invisible, se movía Elisa. Vestía de gris claro, un tejido sencillo que se confundía con los muros de piedra. El cabello trenzado y recogido dejaba su nuca al descubierto.
No llevaba adornos, ni un broche, ni un hilo de joya. Sus manos finas, marcadas por el trabajo, sostenían una bandeja con flores que Lady St. John había ordenado reemplazar porque las anteriores ya no eran dignas del salón. Nathaniel la vio antes de reconocerla del todo. Fue el modo en que se movía, la forma serena con que miraba las flores antes de tocarlas. Esa calma tan suya lo golpeó con fuerza, y cuando alzó la vista y sus ojos se encontraron, sintió el mismo vuelco que en el arroyo de su infancia. Victoria se acercó, espléndida, tomando su brazo con naturalidad. «Milord Ashburn», dijo con voz sedosa, «espero que esta noche lo convenza de que la comarca aún guarda su encanto». «Sin duda», respondió él, sin apartar la mirada de Elisa. Victoria lo notó. Durante el primer vals, Nathaniel se dejó guiar por la música, más por costumbre que por placer. Victoria giraba con precisión, como si la gracia se hubiera aprendido a fuerza de voluntad. Él la sostenía con la distancia exacta que las normas imponían, mientras sus pensamientos viajaban lejos del salón, lejos de aquella música impecable. Cuando la pieza terminó, Victoria tomó una copa de champán. «Esta casa», dijo mirando alrededor con una sonrisa calculada, «siempre ha tenido la virtud de reunir lo que debe unirse». Su mirada se posó en él, esperando una reacción. Nathaniel, cortés, inclinó la cabeza y se excusó para buscar aire. Cruzó el corredor lateral, donde las lámparas eran más tenues y el ruido del salón llegaba como un eco. Allí, junto a una ventana abierta, estaba Elisa. Acomodaba un ramo de lavandas y gardenias. El aire nocturno movía el encaje de sus mangas, trayendo consigo el olor de la lluvia reciente. «Debería estar en el salón», dijo Nathaniel, deteniéndose a pocos pasos. «Estoy donde debo, milord», respondió ella sin girarse. Su voz era baja, clara, serena. «Hace años, en un arroyo...» empezó él, pero se interrumpió. Elisa sonrió apenas. «Lo recuerdo», murmuró. «Pero a veces pienso que fue solo un sueño». «Sucedió», replicó él acercándose. «Lo que más recuerdo no fue el agua ni el verano, sino una cinta azul». Ella dejó la flor sobre la mesa y lo miró. Sus ojos, verdes con destellos dorados, se alzaron hacia él como una respuesta antigua. «Victoria me la quitó», dijo despacio. «¿Qué?», preguntó Nathaniel. «No fue ese día. Fue después. Éramos niñas. Ella vino con su institutriz al molino. Me vio con la cinta y me preguntó de dónde la había sacado. Le dije que era un regalo. No le gustó. Me la arrancó del brazo y la arrojó al agua. Dijo que una campesina no debía llevar algo tan fino». Nathaniel se quedó en silencio. Sintió la vergüenza como un peso físico. No lo sabía. «No esperaba que lo supiera», dijo ella con calma. «Pero cuando me trajeron a Hazelwood como dama de compañía, comprendí que el río no siempre devuelve las cosas. A veces las deja varadas en la orilla equivocada». El silencio entre ellos se volvió espeso. En el salón distante, la música cambió de ritmo. Una risa femenina estalló aguda como un cristal. Nathaniel alzó la mano, queriendo tocar su rostro, pero se contuvo. «Si pudiera devolverle algo...» «No puede», respondió ella con una dulzura triste. «Pero puede dejar que el pasado se hunda». Él asintió, aunque no creyó poder hacerlo. El aire parecía cargado de algo invisible, una corriente que los unía y los empujaba al mismo tiempo. Cuando ella se volvió para salir, él permaneció inmóvil, observándola alejarse como quien ve retirarse el agua de una marea que no volverá. Desde la puerta, Victoria los observaba. Su abanico cerrado descansaba contra la muñeca. Su expresión era la de alguien que acaba de escuchar una melodía y ha decidido cambiarle el compás. Su sonrisa, cuando volvió al salón, fue impecable.
Pero en el fondo de sus ojos ya no había curiosidad, solo propósito. Cuando el último vals terminó, Nathaniel se despidió con la cortesía debida. Lady St. John sonrió satisfecha y Victoria lo acompañó hasta el pórtico con una elegancia tan exacta que parecía ensayada. El carruaje de Ashburn lo esperaba bajo la lluvia fina. Nathaniel durmió poco esa noche. Había caminado durante horas por los pasillos oscuros, sin rumbo, perseguido por una sola imagen, los ojos verdes de Elisa reflejando la luz de las velas, y su voz al confesarle que Victoria le había arrancado la cinta azul. El peso de esa revelación lo había dejado sin aliento, no por la crueldad del gesto, sino porque comprendió, con una claridad devastadora, que lo que había sentido aquel verano no era un capricho infantil, era amor, puro, inexperto, inconsciente, pero verdadero, y que desde entonces había vivido como un hombre que intenta reconstruir su vida con piedras frías. A la mañana siguiente, las formalidades sociales siguieron su curso. Victoria, fiel a la etiqueta, ordenó que se enviara un ramo de flores a Ashburn en agradecimiento, pero insistió en que fuera Eliza quien lo entregara personalmente. Lo dijo con una sonrisa impecable, sin que nadie pudiera sospechar su verdadera intención. Antes de que el carruaje partiera, dio una instrucción al cochero breve y baja. Asegúrese de que la señorita Thorne sea recibida por Lord Ashburn. Y quiero saber todo. Cuando Jennings le anunció la llegada de una mensajera de Hazelwood, solo asintió con distraída cortesía, pero al voltear la vio entrar en la galería, con el ramo de flores en las manos. Elisa avanzó con paso sereno. Vestía un vestido claro y un chal gris que caía con suavidad sobre sus hombros. El cabello, suelto por la humedad, dejaba escapar algunos mechones que la luz del ventanal convertía en hilos dorados. Colocó las flores frescas en un jarrón, y el gesto, tan natural, lo detuvo. Por un momento pensó que si se acercaba demasiado, el tiempo volvería a detenerse como en el río. «Milord», dijo, inclinando la cabeza. «No me llames así», respondió él casi sin darse cuenta. «No cuando estamos solos». Ella lo miró, sorprendida por el tono. «No estamos solos, milord. Nunca lo estamos». «¿La envió Lady St. John?» «Lady Victoria», corrigió ella suavemente. Su madre ya no se ocupa de estas cortesías. Nathaniel comprendió. Había algo en su voz, en esa serenidad resignada, que hablaba más de obediencia que de voluntad. Se acercó un poco más. «No debió venir sola». «No vine sola», dijo ella. «Vine con un deber, milord. El resto no depende de mí». Él la miró unos segundos, tratando de leer en su rostro lo que sus palabras callaban. El silencio se llenó del perfume de las flores recién cortadas. «Anoche, cuando la vi», empezó, pero ella lo interrumpió. «No hable de anoche», susurró. «Hay cosas que el día no debería repetir». Él sonrió apenas. «No puedo evitarlo», dijo con voz grave. «Pensé que la había olvidado, pero me bastó una mirada para entender que lo que sentí entonces no fue un capricho de niño. Fue lo único verdadero que he tenido». «¿Y qué puede venir del silencio?», replicó él. «¿Seguir fingiendo? ¿Casarme con una mujer a la que apenas respeto para conservar un apellido que no me pertenece ya?» Elisa dio un paso atrás. «Ella lo ama. Ella ama lo que represento, y yo», Nathaniel sonrió con amargura, «yo la confundí con el destino. Pero ahora lo entiendo. El destino no está en las alianzas, está en las heridas que no cicatrizan». Hubo un instante en que el aire se volvió espeso. Las flores que Elisa sostenía resbalaron de su mano y cayeron al suelo, esparciendo pétalos blancos. Nathaniel las recogió. Sus dedos rozaron los de ella.
El contacto fue leve, pero suficiente para que ambos contuvieran la respiración. «No debería», susurró Elisa apenas audible, «y sin embargo no puedo detenerlo». El silencio los envolvió. Afuera, el sol subía pintando las hojas con destellos de oro. Dentro, el tiempo se quebró. Él se inclinó lentamente como quien teme un sueño y rozó sus labios con los de ella. Fue un beso breve, tembloroso, más confesión que deseo. Pero cuando se separaron, ya nada podía deshacerse. «Ahora sí estamos perdidos», murmuró Elisa. Nathaniel la tomó suavemente del rostro. «No, Elisa, ahora nos encontramos». Ella se apartó con lágrimas contenidas en los ojos. «No diga eso». «Ella lo sabrá». Nathaniel se giró confundido. «¿Quién, Victoria?» «Sí». Elisa respiró hondo. «La vi anoche, antes de que usted se marchara. Estaba en el pasillo, nos observó, y cuando bajé al amanecer me esperaba. No me dijo nada. Solo me miró con una sonrisa que aún me hiela». Nathaniel sintió como el frío del jardín se volvía hielo en su pecho. En la distancia una puerta se cerró con un eco metálico. Elisa dio un paso atrás, su respiración temblorosa. «No puedo quedarme, debo irme, milord. No permitiré que le haga daño», respondió Nathaniel con una determinación que lo sorprendió. «No volverá a tocarla». Ella negó suavemente. «No hable así. Usted no sabe de lo que es capaz». Esa tarde, el carruaje de la St. John cruzó las verjas de Ashbourne Hall nuevamente. La visita había sido propuesta por Lady Victoria para acercar más a las familias. En realidad, era para medir fuerzas. Nathaniel las recibió en el salón principal. Llevaba un chaleco gris perla, el cabello peinado con descuido. Su cortesía era impecable, pero había una rigidez en su gesto que no pasó desapercibida. Elisa entró detrás de Victoria, unos pasos más atrás, como dictaba la costumbre para una dama de compañía. Vestía un sencillo vestido color lavanda, sin adornos, el cabello recogido con una cinta oscura. Había algo en su compostura, una calma silenciosa, que hacía ver más torpe la afectación de los demás. Victoria se instaló en el sofá principal, cruzando una pierna con elegante autoridad. «Milord», dijo sonriendo, «qué dicha volver a su casa tan pronto. Esperaba que se encuentre en mejor ánimo que anoche». «Me encuentro igual», respondió él con voz baja, solo con más preguntas. Ella alzó la ceja. «¿Preguntas? ¿O no querrá usted volverse filósofo? Sería una tragedia para el matrimonio». «Al contrario, tal vez una salvación», replicó Nathaniel. Lady St. John soltó una risa cortés para aliviar el ambiente. Victoria fingió sumarse, pero su mirada ya buscaba a Elisa. «Querida», dijo con dulzura venenosa, «¿no vas a servir el té?» «Por supuesto, milady». Elisa obedeció. Mientras vertía el líquido en la porcelana, Victoria la observaba con una sonrisa apenas curvada. «¿Sabes, madre?», comentó. «He leído que en Londres algunas institutrices han comenzado a escribir poesía. Imagínate muchachas humildes pretendiendo sentir, como si tuvieran derecho al corazón». Lady St. John fingió una sonrisa. Nathaniel apretó la mandíbula. Victoria siguió mirando a Elisa con fingida ternura. «¿Tú escribes, Elisa? ¿O tus manos están demasiado ocupadas contando las horas que pertenecen a otros?» Elisa detuvo el movimiento apenas un segundo. Respiró hondo. «Escribo poco, milady, pero observo mucho». Victoria soltó una risa seca. «¡Qué admirable! Aunque hay miradas que se confunden con atrevimiento». «No es así, milord». Nathaniel la miró con frialdad. «No confundo la inteligencia con insolencia, Lady Victoria». «Ni yo, milord», replicó ella, sin apartar la vista de Elisa. «Pero hay mujeres que olvidan que la obediencia es una forma de belleza». Elisa bajó la mirada. La humillación era clara,
pero su compostura era una venganza muda. Dejó su taza con un golpe leve y se inclinó hacia Eliza. «Tráeme mi abanico, el de encaje blanco. Está en el carruaje. Corre, querida, antes de que olvide lo que vine a decir». Eliza hizo una reverencia y se retiró sin una palabra. Nathaniel la siguió con la vista hasta que desapareció tras la puerta. Entonces habló. «Victoria ha ido demasiado lejos». «¿Oh?» Ella sonrió. «Solo pedí mi abanico». «No seas ingenua. ¿Sabes exactamente lo que haces?» «Por supuesto», dijo ella mirándolo con descaro. «Y tú también, Nathaniel». Él se levantó. «No toleraré que la trates así». ¿Así? ¿Como una empleada? Pero eso es lo que es. Una acompañante pagada. ¿O acaso significa algo más para ti? La pregunta cayó como un cuchillo. Lady St. John se puso de pie, alarmada. «¡A Victoria! ¡Basta!» Pero ya era tarde. Ella lo miró directamente, disfrutando del temblor en su gesto. «Contesta, Nathaniel. Dime que esa mirada tuya no la reconoce del todo. Dime que no te ha robado el alma con sus silencios». Eliza volvió justo en ese momento, el abanico en la mano. Vio la tensión, entendió al instante. Colocó el abanico sobre la mesa con una serenidad casi cruel. «Aquí tiene, mi lady». Su voz era firme. «Le prometo que ningún objeto suyo quedará nunca más en mis manos». Victoria la miró, sorprendida por la dignidad en esa frase. Nathaniel, en cambio, se sintió avergonzado de sí mismo. «Eliza», susurró. Ella dio un paso atrás. «Milord, no diga nada. Algunos silencios dicen más que 1000 disculpas». Y se retiró. Cuando la puerta se cerró, Victoria tomó su abanico, lo agitó con ligereza y sonrió. «Tan sensible. No imaginé que un simple té diera tanto espectáculo». Nathaniel se giró hacia ella, los ojos encendidos. «Creo que es tarde, las acompaño». Victoria se despidió con un triunfo en la sonrisa. Desde la visita a Ashbourne, Victoria no volvió a dirigirle la palabra a Eliza. No hubo gritos ni reproches, solo ese castigo silencioso que en las casas grandes pesaba más que una condena: la invisibilidad. La muchacha la acompañaba en los paseos matutinos, le alcanzaba las cartas, la ayudaba a elegir vestidos y perfumes, pero su señora actuaba como si ella fuera aire. Cuando alguien preguntaba por la dama de compañía, respondía con un gesto indiferente durante días. Eliza se refugió en el invernadero de Hazelwood, donde el perfume de las rosas, esas que Victoria nunca tocaba por miedo a las espinas, llenaba el aire. Allí trabajaba en silencio, limpiando hojas, recortando tallos, observando cómo la vida insistía en brotar incluso en el frío. A veces se quedaba quieta, mirando su reflejo en el vidrio empañado, el rostro pálido, el cabello recogido sin adornos, las manos manchadas de tierra. No había rastro de la niña del arroyo, pero en el fondo de sus ojos aún brillaba aquella misma luz, serena, obstinada. En las noches escuchaba desde su pequeño cuarto la risa de su señora, esa risa cristalina que llenaba los salones cuando había visitas. A veces imaginaba los vestidos, las copas de vino, los aplausos, y se preguntaba si la soledad, bien mirada, no era una forma más pura de libertad. Pero el silencio terminó una tarde de lluvia. La llamó desde lo alto de la escalera con esa voz cortante y musical. «Eliza, ven al salón». La orden era innecesaria, bastaba con el tono. Y así comenzó la trampa. Lady St. John estaba junto a la chimenea bordando. Su hija permanecía de pie frente a la ventana, con un vestido color verde pálido y un brillo glacial en los ojos. Sobre la mesa había una taza de té intacta y varias cartas abiertas. «Eliza», empezó Lady St. John sin mirarla directamente, «hemos recibido comentarios desagradables, rumores que hablan de ti.
De comportamientos impropios, Elisa guardó silencio. El crepitar del fuego fue la única respuesta. Victoria se giró lentamente. «No te preocupes, madre. La pobre muchacha no entiende de modales», confundió la cortesía de un caballero con afecto. «Nada grave, salvo que las personas hablan». Lady St. John suspiró. «¿Es verdad eso?». La joven levantó la vista con calma. «No, milady. Pero si lo fuera, tampoco sería usted quien lo escuchara primero». Victoria apretó los labios. «¡Qué insolencia!». «No, señorita», respondió Elisa con voz serena. «Es cansancio». Por un instante, el salón pareció contener el aliento. Lady St. John se removió incómoda. Victoria dio un paso adelante fingiendo suavidad. «Oh, no dramatices, Elisa. Nadie quiere hacerte daño. Solo creo que un tiempo fuera de Hazelwood te haría bien. Hay cosas que una mujer debe aprender a aceptar, su lugar, sus límites». Elisa sostuvo su mirada sin temblar. «¿Y el suyo, milady? ¿Dónde termina?». Un destello cruzó los ojos de la joven aristócrata. No fue ira, sino algo más oscuro, el reconocimiento de un igual. Aquella muchacha, vestida con lino gris, se atrevía a hablarle sin miedo. Y en ese instante nació el odio verdadero. Aquella noche no durmió. Paseó por su habitación con una copa de vino en la mano, viendo su reflejo repetirse en los espejos. Las palabras de Elisa le ardían en la mente como brasas. No podía soportar que alguien como ella, una huérfana, una sirvienta, una sombra, la desafiara. Sobre el tocador, entre broches en una caja de madera, descansaba una vieja cinta azul. Estaba algo desteñida por el tiempo, pero todavía conservaba su brillo, ese azul profundo que recordaba haber arrancado del brazo de una niña junto al río. No sabía por qué la había guardado tantos años. Tal vez porque destruir algo hermoso no siempre es suficiente, hay que poseerlo después. Así empezó su plan. Durante los días siguientes, escribió cartas sin firma, llenas de insinuaciones. A viejas amigas, a una costurera, a un primo de su madre en Londres. Nada concreto, solo frases envenenadas. «He oído que Lord Ashbourne muestra excesiva amabilidad con cierta joven del servicio. Es una pena. Tan dulce, tan ingenua». Las muchachas así siempre terminan mal. Las cartas viajaron con rapidez. El rumor también Nathaniel lo sintió antes de escucharlo. El ambiente cambió. En el pueblo, las mujeres lo saludaban con una cortesía distante. Una tarde, mientras elegía un libro de latín en la librería, oyó su nombre y el de Elisa en la misma frase. No preguntó, solo regresó a Ashbourne, con el corazón helado y la determinación ardiendo. Esa noche envió una carta a Hazelwood Hall, no para Lady St. John, sino para su hija. Le pidió hablar y ella aceptó, sonriente. Cuando Nathaniel llegó a Hazelwood, la lluvia había cesado, pero el cielo seguía gris. Un mayordomo lo condujo al salón, donde la joven lo esperaba sola. El vestido era verde oscuro. Las esmeraldas del collar brillaban y hacían juego con sus ojos. La luz del atardecer bañaba la habitación con un resplandor dorado. «¿Asuntos de dinero?», preguntó ella con dulzura. «No», respondió él. De honor, ella arqueó una ceja. «Qué palabra tan antigua, qué palabra tan necesaria», dijo Nathaniel firme. «Has esparcido rumores sobre una mujer inocente. Quiero que terminen hoy». Ella lo miró como si fuera un niño ingenuo. «¿Inocente? Oh, Nathaniel, no hay inocencia donde hay deseo, y tú la deseas, ¿verdad?». Él no respondió. Victoria sonrió, satisfecha. «Entonces no me pidas piedad, porque si yo no puedo tener tu amor, al menos tendré tu ruina». Se levantó lenta, casi con elegancia, y añadió: «Y cuando el rumor se convierta en verdad, no será mi nombre el que arda, será el suyo.
Nathaniel la miró fijamente. «Te creía mejor que esto, Victoria». «No, querido», respondió ella. «Me confundiste con una santa. Y no las fabrican en Derbyshire». Cuando Nathaniel regresó a Ashbourne, el rostro le ardía de rabia. Rechazó la cena, subió a su despacho y permaneció largo rato de pie ante la ventana, mirando cómo la lluvia se deslizaba por los cristales. No podía permitir que Elisa siguiera bajo el techo de Hazelwood. Pensó en las maneras posibles: conseguirle un empleo en otra finca o incluso enviarla lejos bajo su protección anónima. Cada alternativa era peligrosa y todas comprometían su nombre, pero la idea de dejarla en esa casa le resultaba insoportable. Si debía sacrificar su reputación por protegerla, lo haría. Más valía un nombre manchado que un alma rota. Sabía que si hablaba, perdería el respeto del mundo. Pero si callaba, perdería el respeto de sí mismo. Esa noche el cielo se abrió en tormenta. Elisa, desde su ventana del ático, vio los relámpagos iluminar los jardines. Sabía, sin saber cómo, que algo había cambiado. El río estaba a punto de devolver todo lo que alguna vez se llevó. Los días siguientes transcurrieron con una calma engañosa. Eliza siguió cumpliendo sus tareas en silencio, y Victoria parecía haber recobrado la serenidad. Las conversaciones en Hazelwood se llenaron de asuntos triviales: flores, modistas, visitas. Sin embargo, bajo esa aparente quietud, algo permanecía tenso, como una cuerda a punto de romperse. La primavera avanzaba en Derbyshire. Las invitaciones para el té de caridad de Lady St. John se enviaron con la puntualidad de siempre, aunque la verdadera anfitriona era otra: Victoria. Nadie lo dijo, pero todos lo sabían. Su nombre aparecía en los labios de las damas y en las cartas que corrían entre las casas vecinas. Desde hacía días se murmuraba sobre una vergonzosa cercanía entre Lord Ashbourne y su dama de compañía. Elisa había pedido permiso para no asistir al evento. Lady St. John, distraída por los preparativos, asintió sin pensarlo, pero su hija, con una sonrisa impecable, intervino. «No, madre, sería descortés. Es parte de nuestra casa», y así Eliza fue obligada a presentarse. El salón principal de Hazelwood parecía un escenario de porcelana. Las lámparas de cristal lanzaban reflejos dorados sobre las molduras, y las flores, peonías y lirios frescos, llenaban el aire de un perfume denso. Las criadas iban y venían con bandejas de té caliente y pastelillos de almendra. El aroma del Earl Grey se mezclaba con el dulzor de la mantequilla y el leve humo de las velas encendidas. Pero debajo del murmullo había algo más: las miradas. Cada vez que Elisa pasaba junto a una mesa, las conversaciones bajaban de tono. Algunas damas la seguían con los ojos, como si buscaran en su rostro una confirmación de los rumores. No era hostilidad abierta, sino esa cortesía fría que hiere más que el desprecio. Y aun así, ella mantenía la cabeza erguida. Victoria se movía entre los asistentes con la elegancia de quien ha sido criada para ser admirada. Su vestido de seda azul pálido, bordado con hilos de plata, se ceñía con perfección a su cintura. El escote discreto, las mangas que caían como pétalos y el brillo de las perlas en su cuello hacían que pareciera una escultura viva. Su cabello, recogido con alfileres de cristal, reflejaba la luz como si fuera oro frío. Era el retrato de la serenidad, hasta que sonreía. Entonces, esa serenidad se volvía filo. Elisa, más apartada, servía el té con una precisión tranquila. El gris de su vestido absorbía la luz del salón, pero su presencia tenía un peso propio. Esa vez no parecía silenciosa, sino segura, resignada y consciente de que nada podía herirla más de lo que ya lo había hecho la vida. Nathaniel llegó tarde.
con el porte tenso del hombre que teme lo inevitable. Había ido a Hazelwood ese día con un propósito: buscar la forma de sacar a Elisa de aquella casa sin manchar su nombre ni el de ella. No sabía cómo, pero ya no podía permitir que siguiera bajo el dominio de Victoria. El murmullo del salón se interrumpió cuando Lady St. John se levantó para agradecer la asistencia. El momento que siguió pareció tejido por el destino. Victoria se acercó al piano, donde descansaban flores frescas y un pequeño cofre de madera. Lo abrió con calma, fingiendo que buscaba una melodía. Dentro algo brilló. Antes de concluir, dijo con voz dulce, dirigiéndose a los invitados, quisiera compartir una pequeña historia, una curiosidad del pasado que a veces regresa para recordarnos quiénes somos. Tomó del cofre una cinta azul. Era antigua, con los bordes deshilachados. El silencio cayó como una losa. Esta cinta, continuó, perteneció a alguien que juró amor eterno a la orilla de un río. Un amor infantil, quizá, pero tan intenso que sobrevivió a los años, hasta que la memoria se convirtió en pecado. Nathaniel palideció. Elisa lo miró, con el corazón detenido. Victoria sonrió. «Qué curioso», prosiguió ella, «encontrarla entre las cosas de una criada. Supongo que algunas promesas no distinguen entre clases». El murmullo fue inmediato. Las damas se miraban unas a otras. Algunos caballeros fingían no oír. Lady St. John intentó intervenir. «Victoria, por favor», pero ya era tarde. Elisa dio un paso al frente. «Esa cinta no es suya, señorita», dijo con voz firme. «Usted la tomó hace muchos años, cuando aún éramos niñas». «Ah, ¿sí?», replicó la otra, ladeando la cabeza. «Qué conveniente recordar ahora». «Lo recuerdo porque me dolió», respondió Elisa, y su voz se quebró apenas. «Usted la arrancó de mi brazo, la arrojó al río, y aún así la guardó». El salón se quedó mudo. Victoria la miraba temblando, y entonces algo en ella se quebró. «¡Sí!», gritó sin poder contenerse. «¡La guardé! Porque nada de lo que tocas se te cae del alma, maldita sea. Porque aun cuando él me miraba a mí, en su mirada estabas tú. Nunca nadie me ha mirado como él te miró ese día en el río. Los vi. Tú la hija de nadie, tú la sombra, la intrusa. Todo lo que tocas se vuelve suyo, ¿no lo ves?». Su voz se volvió un hilo desgarrado. «Hasta mi vida me la robaste». El escándalo fue inmediato. Las damas se cubrieron la boca con abanicos. Algunos caballeros apartaron la mirada. Lady St. John palideció, mientras el eco del grito se disolvía en la sala como una mancha. El mundo perfecto de Hazelwood se había resquebrajado en un solo instante. Elisa permaneció inmóvil unos segundos. Luego, con la serenidad que siempre la distinguía, hizo una leve reverencia y se retiró del salón. Solo cuando cruzó el vestíbulo y el aire frío la golpeó, empezó a correr. Corrió sin rumbo, sin capa ni sombrero, hasta perderse entre los álamos. Nathaniel la siguió, pero no la alcanzó. Entre el ruido de los carruajes y los murmullos de los invitados, solo encontró el eco de sus pasos. Sobre el piano, la cinta azul seguía brillando, abandonada. Regresó, la tomó con la mano temblorosa y, sin pensarlo, la guardó dentro del bolsillo de su pantalón, igual que aquel día junto al río. Mientras la casa se hundía en el caos de las habladurías, Nathaniel apretó la cinta entre los dedos y caminó hacia su carruaje. La lluvia comenzaba a caer, ligera. Esa noche no durmió. Se encerró en su despacho, con la cinta extendida sobre el escritorio, planeando una sola cosa: encontrarla, y esta vez no dejarla ir. Antes del alba, Nathaniel llamó a Jennings. El mayordomo apareció en el umbral con el rostro pálido por la falta de sueño.
Quiero que envíe hombres al pueblo, ordenó Nathaniel, que pregunten en cada posada, cada establo, cada camino. Si alguien ha visto a la señorita Thorne, quiero saberlo antes del mediodía. Jennings asintió sin una sola pregunta. Pero cuando regresó, poco antes de las 8, su expresión lo dijo todo. Nadie la ha visto, milord. Solo se habla del escándalo en Hazelwood. Nathaniel no esperó más. Tomó su abrigo, descendió los escalones de Ashburn y se dirigió al establo. El aire olía a lluvia reciente y a tierra mojada. Ensilló su propio caballo y salió al galope, con el corazón latiendo más rápido que el ritmo de los cascos sobre el barro. Atravesó los campos, los senderos húmedos, los matorrales cubiertos de rocío, hasta que, entre los árboles, cerca del río, divisó el viejo molino de Hazelwood, aquel donde el padre de Elisa había trabajado hasta su muerte. La rueda del molino seguía inmóvil, oxidada por el tiempo, el tejado hundido por la humedad, y allí, entre las hojas secas, la encontró. Elisa estaba acurrucada contra el muro, dormida, con la falda empapada y los cabellos sueltos. Su respiración era leve, temblorosa. Nathaniel se arrodilló junto a ella y, sin decir palabra, le colocó su chaqueta sobre los hombros. Ella despertó sobresaltada. «Milord». «No», dijo él apenas un susurro. «No me digas así nunca más». Elisa quiso hablar, pero la voz se le quebró. No tenía a dónde ir. «Sí», respondió él con suavidad. «A casa, conmigo». La ayudó a incorporarse y la guió hasta el caballo. Ella dudó un instante, mirándolo con una mezcla de agotamiento y fe. «¿Por qué?», susurró. «Después de todo lo que se ha dicho». Nathaniel la miró con una ternura que dolía. «Porque todo lo que se ha dicho no pesa más que lo que siento», y la alzó con cuidado, subiéndola al caballo. Ella se aferró a su espalda mientras cruzaban el bosque. El sol apenas rompía la neblina cuando alcanzaron Ashburn. Jennings abrió las puertas sin hacer preguntas. Elisa estaba pálida, temblorosa, con los cabellos pegados al rostro. Nathaniel la llevó hasta el salón principal, encendió la chimenea y esperó a que el fuego creciera. El silencio se llenó con el crujir de la leña. Ella estaba sentada frente a la llama, envuelta en la chaqueta de él. El calor le devolvió algo de color a las mejillas. Nathaniel permaneció de pie unos segundos observándola, como si temiera que desapareciera si se acercaba demasiado. Luego se arrodilló frente a ella. «No volverás a esa casa, no mientras yo viva». Elisa levantó la mirada, incrédula. «¿Qué dirán de ti?» «Dirán lo que quieran». Él sonrió con cansancio. «Los Ashburn han sobrevivido a guerras, pestes y escándalos, pero nunca a algo tan cierto como esto». Tomó su mano. «No me importan los 100 años de mi apellido, ni los retratos que me juzgan desde las paredes». La miró con una ternura firme, ardiente. «Te amo, Elisa, y quiero que seas mi esposa». Ella lo miró en silencio, como si las palabras tardaran en alcanzar el corazón. Luego, sin decir nada, apoyó la frente en la suya. El fuego iluminó sus rostros. El viejo mayordomo sonrió apenas, con esa ternura contenida de quien sabe que ha sido testigo de algo que no se repite. Luego se retiró en silencio, cerrando la puerta para que el mundo no interrumpiera lo que estaba destinado a comenzar. De Victoria St. John se supo poco más. Su madre la había enviado a Bath tras el escándalo, y allí, entre aguas termales y paseos silenciosos, su belleza fue apagándose lentamente. Porque la envidia, ese veneno silencioso, termina por destruir incluso lo que pretende poseer. El amor, en cambio, cuando nace puro,
No conoce rencor ni fronteras. Cruza mares, desafía linajes y florece donde nadie lo espera. Sobre las costas de Nueva Inglaterra comenzó una historia de amor y lealtad que nadie podría romper. Uno que sobrevivió al juicio de los hombres, al peso del pasado y a la sombra de la envidia. Un amor que encontró su hogar al borde de un nuevo río, donde el agua ya no llevaba promesas rotas, sino la promesa de una vida plena. Si esta historia te tocó el alma, déjala fluir. Comenta, comparte y agradecemos tu like. No olvides suscribirte, porque siempre habrá nuevas historias donde el amor y la redención vuelvan a encontrarse.